Vamos a el libro del profeta Amós, capítulo 4, y vamos a leer, por favor, los versículos del 6 al 13. Amós, capítulo 4, versículos del 6 al 13. Dice así la palabra del Señor: Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos, y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Estamos en el capítulo número 4, versículos del 6 al 13. El domingo anterior iniciamos bajo el título de la disciplina al juicio. Y esta sería nuestra segunda parte, nuestra segunda y última parte. Hablábamos el domingo anterior que Jehová el Señor detalla sus varios castigos dados al pueblo de Israel. Del versículo 6 al 11. Estos castigos o disciplina fueron dados con el propósito de llevarlos al arrepentimiento, con el propósito de salvarlos, decíamos el domingo anterior. El Señor allí nos muestra que los disciplinó al pueblo de Israel con escasez, los disciplinó con sequía, los disciplinó con plagas, con mortandad y con guerra, con destrucción parcial. Cada vez de alguna manera u otra la disciplina iba aumentando. Porque vemos en los versículos del 6 al 11 que en cada una de estas disciplinas, las cuales el Señor llevó al pueblo de Israel, añade después de cada uno de esos versículos un mismo resultado triste, y es: mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. En todas y cada una de estas disciplinas, el Señor termina diciendo: no te volviste a mí, Israel. O como dice el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 13: pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. En medio de todas las aflicciones que el pueblo de Israel era sometido. Y pudiéramos resumirlo: dolió. Los consumisteis
y no quisieron recibir la corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse, hermanos. Es tremendo cómo describe el profeta Jeremías eso del pueblo de Israel. Los azotaban y no les dolió. No se convertían. Antes, cada vez que eran disciplinados, cada vez que pasaba una providencia difícil el pueblo de Israel, en vez de buscar al Señor, en vez de humillarse delante de Dios, los profetas hablan que endurecían sus rostros como la piedra y no se convertían. Aun cuando vemos por la palabra que aquello que Dios se propuso en todas sus reprensiones providenciales era hacerlos volver a su fidelidad, era influir en ellos para que se volvieran a Él. El propósito era que se volvieran a Él. Así que si no se volvían a Israel, si no se volvía Israel a Dios, la mano del castigo del Señor se vuelve más y más pesada sobre el pueblo, sobre el pecador. Y todo esto por su amoroso deseo de ver el arrepentimiento de los suyos. En los versículos que vamos a estudiar en esta tarde, el Señor nos hace un solemne llamado. Hace un solemne llamado a Israel. Y es a encontrarse con Él. Lo vemos en los versículos del 12 al 13. Así que vamos a ver, hermanos, la persistente disciplina de Dios frente a la incorregibilidad de su pueblo, la cual lo conduce a un juicio inevitable. Y vamos a ver, como tercer punto, Dios juzga inevitablemente a su pueblo. Versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Note que después de haber dado o haber expresado acerca de los castigos y disciplinas que el Señor había enviado sobre el pueblo de Israel, viene en el versículo 12 esta palabra, por tanto. Y esta palabra, por tanto, esta expresión, por tanto, funciona como un conector lógico de consecuencia. Está diciendo, por esta razón, o debido a todo lo que acabo de decir anteriormente, ¿y qué acabo de decir el Señor anteriormente? Los disciplinó, los llamó. El Señor a través de esto esperaba una respuesta, pero el pueblo no respondió. Por eso, porque el pueblo no respondió. Porque como termina cada versículo diciendo, no volvisteis a mí, entonces el Señor dice, la consecuencia de esto es lo siguiente: por esta razón, de esta manera te haré, oh Israel. Ciertamente el versículo no dice cómo lo hará. No dice cómo lo hará. Por tanto, de esta manera te haré, oh Israel. Pero de algo sí podemos estar seguros, hermanos. Y es que será alguna cosa peor que lo que les había dicho antes. Obviamente no iba a ser menor, hermanos. Lo que el Señor iba a hacer al pueblo de Israel. Y cuando le dice aquí en esa expresión, ellos deberían haber pensado que lo que se venía, lo que el Señor iba a hacer para con ellos, iba a ser mucho más fuerte de lo que había sido anteriormente. Y esto nos enseña o nos muestra que nada aparte de la corrección puede impedir la ruina de un pueblo pecador, de un hombre pecador.
Porque la corrección o la disciplina del Señor implica, hermanos, que nosotros, el pueblo, aquellos que son disciplinados, deben reconocer el pecado, deben arrepentirse y cambiar de su conducta. Cualquier providencia, circunstancia que el Señor permita, mande sobre aquellos que son su pueblo, por medio de las cuales son disciplinados, el pueblo debe responder en arrepentimiento, en un reconocimiento de su pecado y cambiar su conducta. Pero Israel persistió en su dureza. Y el Señor, por así decirlo, si no se vuelven a Él, si ustedes no se vuelven a mí, el Señor no cesará su furor. Todavía su mano está extendida, como lo dice Isaías capítulo 9, versículos 12 y 13. Vamos a Isaías capítulo 9, versículos 12 y 13. Dice Isaías capítulo 9, versículos 12 y 13. Del oriente los asirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. El Señor trajo del oriente a los asirios, a los filisteos del poniente, y los trajo de una manera que devorarían a boca llena a Israel, es decir, vendrían con toda. El versículo continúa diciendo, ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¿Por qué estaba extendida, hermano? El furor del Señor no había cesado y todavía su mano estaba extendida sobre el pueblo de Israel. Porque el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Hermano, mientras el pecador, mientras usted, hermano, no se arrepienta en medio de la disciplina que el Señor está llevando hacia usted, el Señor, por su amor y por el deseo de ver tu arrepentimiento, aumentará, y así como dice el texto, su furor no cesará y su mano estará extendida todavía. Miremos cómo Dios los despierta. Cómo Dios despierta al pueblo de Israel para que de alguna manera piensen en hacer las paces con Él. El propósito, como decíamos el domingo anterior, era despertar las conciencias del pueblo, que pudieran ver a través de la disciplina que el Señor los estaba llamando, que deberían de reconocer su pecado, que debían hacer las paces delante de Dios. En vista, oh Israel, de que te he de hacer esto y no hay más remedio, entonces el Señor da una declaración aquí contundente, hermano. Un llamado solemne y dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Te voy a hacer esto. No dice qué ha de hacer. Ha hecho todo esto el Señor. Y aún así persiste la dureza del corazón del hombre. Ahora habla en términos muy solemnes. Y es, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Hermanos, y esta frase hace eco de Éxodo capítulo 19, versículo 15 al 17. Allá en Éxodo 19, del 15 al 17, donde después de 3 días de santificación, el pueblo se encontró con el Señor en el Sinaí. En ese momento, en el cual el Señor, por medio de Moisés, llamó al pueblo para que se santificaran 3 días, en ese momento, el pueblo de Israel se encontró con un Dios en una forma misericordiosa, que en su misericordia y gracia forjaba un pacto con ellos. En ese momento, el Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo que se santifique. 3 días de santificación,
porque han de encontrarse conmigo. Y en ese momento en el cual Dios le dijo que habían de encontrarse con él, era un encuentro de gracia, de misericordia. Dios en su gracia había querido establecer un pacto con ellos. He allí por medio de Moisés, el Señor da el pacto al pueblo de Israel. Pero ahora, hermanos, aquí, en este versículo 12, Israel se encontrará con un Dios que viene a juzgar su desobediencia, precisamente del pacto que habían quebrantado, del pacto que habían violado. No venían los mismos términos. En un momento había dado un pacto a ellos en misericordia. Ahora el Dios que había hecho pacto con ellos venía a encontrarse con ellos, a juzgar su desobediencia del pacto. Y esa expresión que dice allí el profeta Amós, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Esta fue una advertencia sobria. Como ya he dicho, muy solemne, hermanos. La cual incluso es apropiada para todos los hombres en todo tiempo. No solamente para el pueblo de Israel, sino para todos los hombres en todo tiempo. ¿Saben por qué? Porque ni usted ni yo nunca sabemos cuándo nos encontraremos con nuestro Dios en la eternidad. Usted y yo no sabemos cuándo hemos de encontrarnos con el Dios vivo y verdadero. Y debido a que no sabemos cuándo, entonces nosotros siempre debemos estar preparados para encontrarnos con nuestro Dios. Siempre debemos estar preparados para encontrarnos con Él. Pero esto es especialmente cierto para aquellos que enfrentarán el juicio de Dios. Un día tenemos que enfrentarnos delante de Dios. Un día tendremos que encontrarnos con Dios. Amigo, un día tendrás que encontrarte con Dios. Ese Dios que has rechazado. Hermano, ese Dios que tú has tenido en poco, al cual has despreciado su ley, un día tendrás que encontrarte con Él. Así como Dios le dijo al pueblo de Israel que se preparara para encontrarse con su Dios. Ahora, podemos explicar este texto o aplicarlo de tres formas. Esa expresión, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, puede ser visto como un desafío, por un lado. Pero también esa expresión, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, puede ser aplicado como una invitación. Dios está diciendo, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Pero también esa expresión puede ser tenida en cuenta como un llamado de Dios. Así que vamos a ver cada una de estas. Esa expresión, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, como un desafío. Un desafío en el cual Dios invita a sus enemigos a prepararse para venir a su encuentro. Dios está diciendo a sus enemigos, prepárense para que se encuentren conmigo. No es cualquier enemigo, hermano. De hecho, algunos estudiosos lo interpretan como expresado a modo de ironía o reto. Algunos comentaristas y estudiosos piensan que aquí el Señor está hablando de una manera, por medio de profeta, de una manera irónica. Y está retando a los enemigos. Dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Hermanos, un boxeador se prepara mucho antes de subir al ring contra un campeón. Un boxeador que va a tener algún combate con un boxeador, pero sabe que este boxeador es un campeón y campeón mundial, ese boxeador buscará la manera de prepararse al máximo para poder intentar derrotar a su contrincante. Bueno, si vas a subir al ring con Dios,
Es mejor que te prepares, amigo. Es mejor que te prepares. Esta frase puede entenderse por medio del profeta como aquel que desafía irónicamente a los orgullosos, a esos orgullosos rebeldes, diciéndole: prepárense, busquen su mejor arma para enfrentarse contra Dios, a ese Dios que han despreciado. Y la pregunta lógica es: ¿qué armadura protectora podrás ponerte? ¿Qué armadura protectora podrás ponerte, amigo? Frente a ese enemigo, ¿de qué valentía podrás armarte para fortalecerte delante de él? Eso no es sino como poner cardos y espinos ante un fuego consumidor, como dice Isaías en el capítulo 27, versículo 4. Amós está diciendo de manera irónica: prepárense para pelear con aquel a quien han convertido a su enemigo y contra quien han quebrantado sus leyes. Pero lo dice de una forma irónica. Ustedes sinceramente tienen la capacidad de poder enfrentarse delante de él. El hombre orgulloso, rebelde, enfrentarse delante de un Dios tan grande y tan sublime como este. No podrá salir bien librado. Esto como a modo de desafío. Pero esta expresión, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, como una invitación. Si es como una invitación, hermanos, entonces es una gran bendición. Es una gran bendición que Dios está realizando. El llamado, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, no fue sino una gran bendición para Adán, allá en el huerto del Edén. Desde la caída, hermanos, nuestra naturaleza es escondernos de Dios, huir de Dios. Por lo que el llamado, prepárate a venir al encuentro de tu Dios, tiene un sentido completamente diferente aquí, pues es un llamado de gracia. El hecho de que Dios haya llegado y llamado a Adán en el huerto del Edén: ¿dónde estás tú, Adán? Es un llamado de gracia, hermanos. Es un llamado de pura y llana gracia. Es una gran bendición. Y Dios dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Aunque esto es un llamado de gracia, hermanos, aún así vamos a venir a Dios y debemos prepararnos. Dios nos advierte a través de su palabra: prepárate para venir al encuentro conmigo. Hermano, prepárate para encontrarte con Dios. ¿Y cómo nosotros nos preparamos? ¿Cómo podemos venir preparados delante de Dios? ¿De qué manera podemos venir nosotros delante de Dios, hermano? Bueno, el texto nos ha enseñado, hermanos, que el propósito por el cual Dios disciplinó, castigó al pueblo de Israel, era para que Israel se arrepintiera, para que reconociera su pecado. Así que la preparación, o cómo debemos prepararnos para venir al encuentro de nuestro Dios, es venir como un penitente, como un pecador, como un humilde siervo, como alguien que no tiene nada delante de Dios, como alguien que realmente merece el castigo por sus pecados. Debes venir a encontrarte con Dios como aquel que ha entrado en pacto contigo. Debes someterte, por tanto, a Él y no seguir siendo rebelde, hermano.
Dios está diciendo en estas palabras: prepárate para encontrarte conmigo. Debemos prepararnos para encontrarnos con Dios en el camino de sus juicios, como dice el profeta Isaías en el versículo 26 al 8. Para que podamos confiar en Él, en su protección, en hacer las paces con Él. Así que, puesto que no podemos escapar de Él, no podemos huir de Dios, no hay lugar donde tú te escondas o vayas o te metas que puedas escapar de su presencia. Entonces, más bien, hermano y amigo, te digo, prepárate para encontrarte con Él. Arrepiéntete de tus pecados ahora. Dios en su gracia y en su misericordia nos invita y nos avisa para que podamos estar preparados. Es una gran bendición que Dios le haya dicho al pueblo de Israel y que Dios nos diga a nosotros también: prepárate para encontrarte conmigo. Un día, hermano, tendremos que presentarnos delante de Dios, a ese Dios que hemos muchas veces ofendido, el cual hemos sido rebeldes. Esta preparación, hermanos, incluye una verdadera renovación del corazón. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel: prepárate para encontrarte con tu Dios, no estaba hablando de una preparación externa. Él no estaba diciendo: no, externamente yo me voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago aquello. No, el Señor no quería nada externo. De hecho, el pueblo de Israel era muy religioso, era muy ritualista, hermanos. No es simplemente hacer algunos cambios en algunas cosas que estoy haciendo de más. No habla de una preparación externa. Él habla más bien de una preparación interna, de una renovación del corazón por la gracia, por el poder del Espíritu. Es llevado a cabo por la gracia y el poder del Espíritu en el corazón de los hombres. Es una renovación interna, es una humillación interna del corazón delante de Dios, reconociendo que ciertamente he pecado contra Él. No es quizás como dicen muchos: sí, yo sé que he pecado contra el Señor, y seguimos haciendo. E incluso podemos hasta estar llorando, y sin embargo nuestro corazón puede seguir endurecido delante del Señor. Esa renovación del corazón incluye, hermano, un cambio interno. Es estar disgustados con nosotros mismos. Es decir, no es lo que yo haga, no es mis propios pensamientos. Es un someterme a Dios. Es un orar humildemente en dependencia de Dios. Eso era lo que el Señor pedía al pueblo de Israel. Lo cual el Señor también nos dice a nosotros: prepárate. Prepara tu corazón. Humíllate delante de mí. Hermanos, hay un texto en el Nuevo Testamento que es muy importante para traer un poco de claridad con respecto a esto. Vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 31. 1 Corintios 11, 31. Podemos extraer un principio muy importante aquí en ese versículo. 1 Corintios 11, 31. Dice el apóstol Pablo: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Hermanos, este texto está en el contexto de la cena del Señor. Y nos habla de no tomar la cena indignamente. Es decir, sin discernir, sin discernimiento. Pero también nos muestra
que algunos de los corintios, por no arrepentirse, fueron disciplinados por el Señor, incluso hasta con la muerte. Mira el versículo 30 de ese mismo capítulo lo que dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. No está hablando de un dormir, hermano, sino de morir. ¿Por qué? Porque habían tomado la cena indignamente, estaban pecando, no estaban haciendo un examen o arrepentirse. El llamado es a discernir correctamente, a examinarnos cuidadosamente delante de Dios. No es simplemente a juzgarnos exteriormente hablando, superficialmente, sino que el llamado es a examinarnos internamente. ¿Cómo estoy delante del Señor? ¿Cómo es mi obediencia delante de Él? Porque si nos examinamos y nos juzgamos correctamente a nosotros, no seríamos juzgados. Eso es lo que dice el texto aquí, hermano. El apóstol Pablo está diciendo: si pues se examinan ustedes mismos correctamente, se humillan, y realmente ustedes pueden caer humillados delante del Señor a través de todas estas cosas, no serán disciplinados, no serán juzgados. Eso es lo que está diciendo el Señor en ese texto. Así que es lo mismo que el Señor está diciendo aquí: prepárate. ¿Cómo has de venir delante del Señor? Humillado delante de Él. No podemos encontrarnos con Dios excepto que nos convirtamos, que nos arrepintamos, que podamos ser honestos con nosotros mismos y reconocer nuestros pecados. Debemos reconocer, hermanos, que nuestros pecados merecen el justo castigo, que ciertamente Dios no nos ha tratado como nosotros merecemos por nuestros pecados. Y esto debe llevarnos en humillación delante de Él, en arrepentimiento y dolor por nuestros pecados. Como dice el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermano, jamás Dios despreciará a un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Pero como decía el hermano esta mañana, y lo dice la palabra: al soberbio y al altivo resiste Dios. Si tú has de venir delante de Dios, si nosotros hemos de venir delante de Dios en humillación, con un corazón contrito, reconociendo que hemos pecado delante de Él, lo hallaremos en gracia. Y es una invitación de gracia y de bendición para nosotros. Pero tercero, como llamado, ese prepárate para venir a encontrarte con Dios. Como llamado, amigo, reconocemos que un día todos nosotros nos presentaremos delante de Dios y tendremos que rendir cuenta delante de Él. Si este es un llamado, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Entonces reconoce que un día tendrás que presentarte delante de Él y tendrás que rendir cuenta delante de Él. Entonces te digo, piensa un rato sobre a quién tendrás que conocer ese día. Piensa un minuto, un segundo. ¿Quién es ese ante quien tienes que presentarte? Tendrás que encontrarte con tu Dios. Tendrás que enfrentarte a la justicia ofendida. Aquella que has quebrantado no solo por debilidad, sino voluntariamente. Tendrás que enfrentarte a la justicia justamente indignada, con su espada desenvainada,
el Dios que es fuego consumidor. Tendrás que enfrentarte con el Dios omnisciente, que todo lo sabe, hermano. Que aún lo más profundo de tu corazón, tus pensamientos, ¿qué piensas ahora? Aquel que ha visto tu corazón, aquel que ha visto tus pensamientos, aquel que ha leído tus pensamientos, ha anotado todos tus afectos, aquel que también sabe de tus palabras ociosas delante de él, las cuales has pronunciado de manera folclórica, pero él sabe de tus palabras ociosas. Y te encontrarás delante de aquel que tiene un infinito discernimiento. Tendrás que enfrentarte a esos ojos, por así decirlo, que nunca han sido engañados. Nunca. Tú podrás engañar a tu esposa o la esposa, al esposo, al amigo, al hermano, al pastor, a todos. Pero al Dios al cual tendrás que encontrarte y enfrentarte, jamás ha sido engañado ni será engañado, hermanos. El Dios que ve a través de los velos de la hipocresía y ve todos tus ocultamientos de formalidad. Ve que aquí vienes y hablas y cantas y andas, pero sabe lo que hay en tu corazón realmente. Así que no hay manera en que puedas pretender ser mejor de lo que eres delante de Él. No puedes pretender ser mejor de lo que eres delante de Él. Delante de Él estás como eres realmente. Por lo tanto, te digo, prepárate para encontrarte con Él. Prepárate ahora. Arrepiéntete de tus pecados ahora. Ven a Cristo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Ven a la justicia perfecta, a esa justicia por quien somos aceptos delante de Dios. No hay ninguna justicia en nosotros. Es solo la justicia de Cristo, imputada a nuestro favor de todo aquel que en Él cree, quien con su sangre preciosa y gloriosa puede perdonar todos tus pecados. Ven ahora, mañana no sabes. Sin embargo, hermanos, para terminar, Dios enfatizó el punto muy fuertemente al enfatizar quién es el que hace este llamado, quién es el que hace esta invitación. Es un Dios con el que nunca, hermano y amigo, debemos jugar. Es un Dios con el cual nunca debemos jugar. Y vemos el punto número 4, el Dios absolutamente soberano. Versículo 13. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento. El que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre, hermanos. El Dios con quien Israel ha de aparejarse para encontrarse, lo cual nos muestra el versículo 12, está descrito en el versículo 13 en términos sublimes, hermano. En términos sublimes. El profeta, siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, habla de manera intencional en esa hora. Allí habla de manera intencional. El objetivo es despertar. Mire, por ejemplo, si hubiese dicho solamente tendrás que enfrentarte delante de Dios y dejarlo allí, quizás no hubiese hecho el impacto que realmente debería haber impactado en el corazón de las personas y las conciencias. Personas dormidas, conciencias cauterizadas. Y el profeta dice, este Dios es el Dios soberano absolutamente.
Dice, porque he aquí, es decir, el Señor está diciendo, mira con atención. Es un llamado de atención. Dios está diciendo, miren aquí, presten atención lo que voy a decir. Dios es descrito aquí, hermanos, de una manera gloriosa. Dice, Él es el que forma los montes. El Dios con que tú tienes que verte es el Dios omnipotente, hacedor de las cosas visibles, tales como las estupendas montañas, pero también de las cosas demasiadamente sutiles, como el viento, pero que requieren gran acción, Él también los hace. Lo que Dios está diciendo aquí es lo siguiente: el que forma los montes, cosas grandes, extraordinarias, pero también crea el viento, algo que es quizás muy poco para algunas personas. ¿Quién se puede detener o a pensar acerca del viento, por ejemplo? Pero Dios está diciendo, yo formo los montes y creo los vientos. Creo las cosas visibles y las invisibles, las cosas grandes y las cosas pequeñas. No hay nada que no haya sido creado por Él. Pero también sigue diciendo, y anuncia al hombre su pensamiento. Es como si el profeta dijera, ustedes piensan que sus pensamientos escapan delante de Dios, del conocimiento de Dios. No, Dios es el que escudriña los corazones. De hecho, dice el salmista en el Salmo 139:2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Hermanos, aún no ha sido dada la palabra en la lengua cuando ya Él lo sabe todo. Él sabe nuestros pensamientos, aquellos que ninguno de los hombres puede conocer. Y Él dice, yo anuncio al hombre su pensamiento. Antes de que tú lo digas con tu lengua, ya yo te lo puedo anunciar y saber qué hay allí en tu pensamiento. Y en el día del juicio, hermanos y amigos, pondrá los malos pensamientos de los pecadores delante de sus ojos. Como dice el Salmo 50:21, el Señor dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaba que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Está diciendo en otras palabras, tú hiciste esto y aquello y yo me quedé callado. Y el hombre piensa que como no pasa nada en el momento, él piensa que Dios es como nosotros. Pero la verdad es que ese día, aunque algunos reciben las cosas antes, ciertos juicios antes, pero ese día, hermano, el Señor dice, el día del juicio te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. El texto también nos enseña que Él es el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Y esto puede ser tanto literalmente como volviendo la luz del sol en tinieblas, como también puede ser visto de manera figurativa. Es decir, volviendo la prosperidad de los impíos en adversidad repentina. Dios tiene la capacidad y el poder de hacer todo esto. Él pasa sobre las alturas de la tierra. Hermanos, Dios aplasta a los soberbios de la tierra. Sujeta así todas las cosas por muy altas que estén. No importa dónde estén, Él es el Dios que hace todo esto. Y me llama la atención, hermanos, porque en cada una de estas cosas, el Señor dice esto en tiempo presente. Dice, el que forma, tiempo presente, crea el viento, anuncia
el que hace. Él pasa sobre las alturas de la tierra. Ahora está evidenciando de que Dios no solamente creó todas las cosas, sino que Él por su providencia las preserva, las dirige y las gobierna conforme a su voluntad para que hagan conforme a su voluntad lo que Él ha determinado que hagan para su propia gloria, hermanos. Este es el Dios con el cual los hombres tendrán que enfrentarse. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Aquí manifiesta que Él tiene su ser de sí mismo. Él no depende de nada ni de nadie. Antes bien, Él es la fuente de todo ser. Y todas las huestes del cielo y todas las huestes de la tierra están en su mano. Como una vez escuché de un pastor, ante un Dios como este, como el Dios de las Escrituras, hermanos, la pregunta es, ¿de qué te sirve o de qué nos sirve realmente rebelarnos contra un Dios como este? ¿De qué salimos nosotros ganando a rebelarnos ante un Dios como este, hermano? De nada. ¿En qué salimos beneficiados nosotros en rebelarnos contra Él? Si no hay manera de escapar delante de Él. Antes bien, humillémonos ante este Dios y preparémonos para venir a su encuentro. Y pongamos toda diligencia en hacerlo nuestro Dios. Pues como dice el Salmo 144:15, bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová, quien ejecuta todas estas cosas, todo este poder para su gloria y para el bien de su pueblo. Qué maravilloso Dios tenemos, hermano. Que el Señor nos conceda realmente humillarnos, buscarle, prepararnos y decirle, Señor, heme aquí, Señor. Dame gracia para vivir en obediencia delante de ti. Tú eres digno de obediencia. Tú eres digno de que nosotros realmente vivamos cada día humillados delante de ti.